Dios te bendiga, querido hermano en Cristo Jesús. Te saluda tu hermano en Cristo, Germán Rodríguez, evangelizador católico, predicador católico. Iniciamos una breve oración, poniéndonos pues en las manos del Creador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Señor, que con tu amor vivo en nosotros nos has enseñado la verdad, concédenos conocerla y vivirla según ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Virgen María, ruega por nosotros. Queridos hermanos, les doy las gracias por todo el apoyo que me han venido dando aquí en este canal católico, Germán Rodríguez, predicador católico. Para ir viendo los temas de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque aquí leemos la Biblia. Y también pues les transmito las homilías de la Santa Misa. Entonces, es para el único fin, es para que te instruyas, te alimentes de la palabra de Dios. Ya alimentado de la palabra de Dios, pues también veas los videos de Biblia para que te sigas instruyendo, porque ser conformistas, que nomás con la pura misa me quedo, hay que ir más allá. La misa nos alimenta, ¿verdad? Es el máximo sacrificio, pero también hay que aprender, hay que instruirnos. Y para eso hago estos videos, para instruirnos especialmente en la palabra de Dios, para estar preparados para cualquier situación, especialmente cuando nos saludan nuestros hermanos protestantes. Darles una respuesta con la Biblia cuando nos pregunten: ¿y por qué usted dice esto? ¿Y por qué usted dice esto? ¿Y por qué usted dice esto? ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, esa es la invitación. Wow, el tema de hoy es fuerte. Es fuerte. Vamos a hablar de la cruz, ¿verdad? Nos critican mucho con este tema y muchos más, pero ahora vamos a ver este tema de la cruz, ¿verdad? ¿Que por qué los católicos que usan la cruz para persinarse quién sabe cuántas veces? Que la cruz en la frente, que bendicen a alguien y le hacen la cruz, y que la cruz... Es todo ese tipo de preguntas o críticas o burlas en muchas de las veces nos hacen nuestros hermanos y otras congregaciones. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no nos conocen. Y acuérdense, ignorante no es una mala palabra, sino ignorancia por falta de conocimiento, y esa la culpa la tenemos también nosotros los católicos, el no instruirnos para dar una respuesta. Ese es el problema, para que vean lo importante que es lo que es instruirse en la palabra de Dios. Hay tantos medios para hacerlo, tantos métodos para hacerlo, pero desafortunadamente a veces nos pasamos horas. Te pasas horas mirando unas series de novela, películas, fútbol, qué sé yo, y el demonio te roba el tiempo para instruirte en las palabras de Dios, desafortunadamente, ¿verdad? Pero hay que echarle ganas, hermanos, hay que despertar, dice el apóstol Pablo, ya despierta de ese sueño, es decir, de esa vida tan cómoda que llevas. Hay que ofrecerle algo más ya al Señor, ¿verdad? Entonces les digo, este tema está crítico para los que no entienden. Por eso vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Lo que dice aquí acerca de la cruz, ¿verdad? ¿Por qué nosotros usamos la cruz? ¿Por qué tanto respeto tenemos por la cruz? Eso lo vamos a ir viendo ahorita, ¿verdad? ¿A poco no te han dicho esto? ¿Y por qué usan esto? ¿Y por qué usan otro? Por ejemplo, ¿verdad? Dice, si la cruz fue el arma que asesinó a Jesús, dice, ¿por qué ustedes la usan? ¿Verdad? Muchos dicen que la cruz es el arma que asesinó a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué muchas personas dicen esto? ¿Saben por qué lo dicen? Los que dicen esto, porque no aceptan su pecado. Por esa razón, se les hace más fácil decir que la cruz fue el arma que asesinó a Cristo, cuando en verdad lo que asesinó a Cristo fueron nuestros pecados. Él vino a dar la vida por nuestros pecados y no por la cruz. Y no es la cruz la que le dio muerte. Al contrario, Cristo aceptó la cruz para sacrificio. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero como les digo, realmente no fue la cruz la que le dio muerte, sino el pecado que tú y yo cometimos para salvación de nosotros. Cristo murió en la cruz. Él escogió ese camino de la cruz.
Vamos a empezar por lo que dice el apóstol San Juan en el capítulo 12, verso 23 y 24. Vamos a ver lo que empieza diciendo. Dice: por toda respuesta Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. ¿Sí? Va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. O sea, ya aquí estaba previniendo a los apóstoles, nos está previniendo hoy en día también a nosotros, ¿verdad? Que hay que morir para dar fruto a los demás. Es decir, detestarte a ti mismo para entregarte para redención de tus hermanos y conozcan la salvación, el camino, la verdad, que es Cristo Jesús. Por eso dice, el que no muere, es decir, el que no se sacrifica, no da fruto. Hay que sacrificarse. Así empieza. Ahora vamos a empezar a ver lo que dice de la cruz, ¿verdad? De la cruz. Miren, vamos a empezar por lo que dice Marcos 8:34. Ya desde aquí, ya vamos a ver algo muy diferente a lo que dicen nuestros hermanos separados y otras congregaciones acerca de la cruz. Aquí ya Cristo nos va a decir algo muy diferente. No tan solo va a decir que no detestemos la cruz, sino al contrario, que la carguemos. ¿Sí? Que la carguemos. Vamos a ver lo que dice. Ojo, va a hablar el maestro, Cristo Jesús. Vamos a ver. Si alguno quiere seguirme, empieza por decir, si alguno quiere seguirme, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere ser mi apóstol, le gusta como yo predico y quiere ser el participante. Por eso empieza diciendo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, es decir, olvidarse de sí mismo y entregarse a los demás. ¿Sí? Tiene que olvidarse de sí mismo y entregarse a los demás. Vamos a ver cómo. Tome su cruz y sígame. ¡Wow! Tome su cruz. Y lo está diciendo el maestro en Marcos 8:34. Ahora la leo toda completa. Dice, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si la cruz es mala, ¿por qué Cristo Jesús, el maestro, al contrario nos está diciendo, tome su cruz y sígame? Porque es un símbolo también de sacrificio para sus apóstoles. Hoy para nosotros. Hoy para nosotros. El sacrificio que tenemos que hacer. Por eso dice, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ya dice aquí, está diciendo que no tan solo respetemos la cruz, sino que la carguemos y continuemos el camino. Por eso no todos entienden esto, hermanos. Es difícil entender esto. Hay cosas que no se entienden, solamente se tienen que vivir. Como yo les he dicho en algunos otros videos, es que muchos quieren tener a Dios aquí en la pura cabeza. Piensan que son sabios, que saben muchísimo. Pero a Dios no cabe en nuestra cabeza. Dios, en el único lugar que Dios cabe es en nuestro corazón. Si lo metemos a nuestro corazón, ya la hicimos. Si nos quedamos con pura sabiduría, nos volvemos necios. Ese es el problema. Pero dice Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero desgraciadamente no todos entienden esto, ¿verdad? Ese es el problema. Porque hay que vivirse también, hay que sacrificarse y ahí viene el problema. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Versículo del 18 al 23. El apóstol Pablo nos viene a decir algo muy importante. Bien importante. Nos viene a mostrar quiénes son los que no quieren, los que detestan la cruz. ¿Verdad? Nos lo viene a explicar aquí. Dice así. Dice, el mensaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. Tristemente. Lo que dice. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, el mensaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. Para aquellos que detestan la cruz, no han querido entrarle, andan perdidos, faltos de conocimiento. Andan perdidos para los que se pierden, por eso es un escándalo para ellos. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios. Dios santo. En cambio, para los que somos salvados, dice, es poder de Dios. Miren, aquí me llama mucho la atención esto. Me llama mucho la atención este versículo porque miren, ¿cuántos de mis hermanos evangélicos, muchísimos,
Dicen, ya soy salvo, gloria al Señor, aleluya, ya soy salvo. Bendito sea Dios que me abrió los ojos y ya ahora soy salvo. Ya no soy católico, ya no soy idólatra. Ya abandoné todas esas creencias católicas, ahora sí soy salvo. Entonces, ¿por qué no es poder de Dios para ti la cruz? Como lo dice el apóstol Pablo. Dice, en cambio, para los que somos salvos, es poder de Dios. Es decir, si tú hermano, que te crees salvo, entonces ¿por qué detestas la cruz si no dices que la cruz es poder de Dios para ti, como lo dice el apóstol Pablo? Ahí dejo esa pregunta, reflexiona por qué, ¿verdad? Eso lo dice el apóstol Pablo aquí. Y luego continúa. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. ¿Sí? Como les decía, Cristo escogió ese camino de la cruz. Él lo quiso así. Por eso dice el apóstol Pablo, mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado, es decir, un Cristo crucificado, un cristiano crucificado en la palabra de Dios, en la cruz de Cristo. Desde ahí, como ejemplo, Cristo redimió en la cruz, por eso el cristiano tiene como símbolo la cruz, porque con su sacrificio es como va a redimir a sus hermanos. Desde ahí predica desde el sacrificio, para que vean lo importante que es la cruz. Dice, mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos, ¿qué escándalo más grande? Para los judíos, ¿qué escándalo más grande era esto? ¿Verdad? ¿Qué escándalo? Y para los griegos, ¿qué locura? ¿Verdad? ¿Qué locura era eso? Para los griegos y escándalo para los judíos y una locura para los griegos. Pero dice el apóstol Pablo, mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado, ¿verdad? Y luego cuando empecé en el versículo dice, en cambio para los que somos salvados es poder de Dios, mientras que para los judíos, qué escándalo, para los griegos, qué locura. Hoy en día, ¿cuántos no escuchan? A lo mejor ustedes mismos en su propia familia, ¿verdad? Yo sé que muchos tenemos familias que se fueron a otras congregaciones y pues yo no sé, en mi caso no es tanto así que me llamen de loco, pero sí me toca escuchar muchos predicadores, a pastores de otras congregaciones, que eso es una locura, que esa cruz es maldita y que esa cruz no sé qué cosa. Pero esa es locura solamente para los griegos y escándalo para los judíos. Queridos hermanos, la cruz es un símbolo del cristiano. Nos representa donde Cristo padeció y murió por nosotros para salvarnos, para darnos la salvación. Por lo tanto, la cruz no es maldita. Es más, no hay un capítulo con un versículo donde diga que la cruz es maldita. No lo hay. Si alguien lo tiene, que me lo dé. Yo no lo encontré en toda la Biblia. Yo no lo encontré. Y luego, Gálatas 6:14, el apóstol Pablo nos sigue diciendo algo más acerca de la cruz. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo ahora en carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Si él dice que la cruz es maldita, pues tenemos que obedecerle. ¿Ya? Tenemos que obedecerle. Pero si él nos dice otra cosa, entonces escuchamos a aquellas personas que nos dicen que la cruz es maldita, pero no les creemos, porque vamos a hacer caso a lo que diga la palabra del Señor y no lo que digan otras personas que no conocen pues este lenguaje de la cruz, que es duro para ellos. Como decían los apóstoles allá cuando Jesús anuncia que va a dar su cuerpo en comida, duro es este lenguaje para nosotros. Antes de preguntar y de entender, empezaron a renegar. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 6:14, dice así: por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús. ¡Wow! Mírense nomás. Pablo no quiere sentirse orgulloso de nada que no sea la cruz de Cristo. Entonces, si la cruz es la que asesinó a Cristo, ¿por qué Pablo se sintió orgulloso de ella? Es más, dice, yo no quiero sentirme orgulloso de nada más que de la cruz de Cristo Jesús. ¿Acaso el apóstol Pablo no nos iba a decir, ¿saben qué? No se les ocurra tocar esa cruz, no se les ocurra llevar una cruz, porque esa es la que asesinó a Jesús. Al contrario, nos dice
que él no quiere sentirse orgulloso de nada, sino es de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz no tiene nada que ver con el asesinato de Jesús, queridos hermanos. Abran los ojos, instrúyanse. El problema es que no nos gusta estudiar. Tenemos ahí la Biblia, pero guardadita, empolvada, o a lo mejor ni empolvada de tan guardada que está. Hay que sacarla. Hay que estudiarla, queridos hermanos. Hay que instruirnos. Para eso son estos videos. Y dejar esa pereza. Vamos a ver otra más. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Otro versículo más acerca de la cruz de Cristo Jesús. Nos vamos a ir dando cuenta que no habla negativamente de la cruz. Al contrario, nos invita desde como que empezamos con Marcos 8:34. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Vamos a ver Colosenses 2:14. Vamos a ver para qué nuestro Señor usó la cruz. ¿Por qué escogió esa cruz? ¿Por qué no escogió otra cosa? Él tenía poder, ¿y por qué quiso usar la cruz? ¿No se han puesto a pensar eso? Siendo Dios, podía salvar al mundo de muchas maneras. ¿Por qué escogió la cruz? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Valía yo la pena para que se esforzara a morir en una cruz por mí? ¿O sigo hoy en día valiendo la pena para que el Señor se haya crucificado por mí? ¿He valorado ese sacrificio? Sería bueno hacer esa reflexión, ¿verdad? Dice así, Colosenses 2:14 nos va a decir qué sucedió, por qué Cristo escogió ese camino de la cruz, que muchos detestan, que para muchos es un escándalo y que para otros es una locura. Dice así, canceló nuestra deuda y nuestra condenación escrita en los mandatos de la ley. Aquí Cristo le dio muerte a la deuda que teníamos por no poder cumplir los mandamientos de la ley. Acuérdense que cuando la ley de los mandamientos fue escrita, cuando Dios se la dio a Moisés, dijo que se tenía que cumplir todo al pie de la letra y el que no la cumpliera era maldito. Era maldito. Por eso, con el tiempo ya nadie pudo cumplir. Fallaba en uno, fallaba en otro, aunque cumplía otros y por lo tanto nadie podía cumplirla. Pero la ley estaba establecida. Entonces era necesario que alguien la cumpliera para que alguien la anulara, pues, para que ya nos libráramos de esa ley. Y aquí está la razón por qué Cristo escogió la cruz. Vamos a ver nuevamente. Colosenses 2:14. Canceló nuestra deuda y nuestra condenación. ¿Cuál deuda? La que teníamos con la ley, escrita en los mandatos de la ley. La suprimió clavándola en la cruz de Cristo. Para que vean dónde Cristo quiso darle muerte, dónde quiso anular ese documento que nos tenía atados. En la cruz. Repito nuevamente. Canceló nuestra deuda y nuestra condenación escrita en los mandatos de la ley. La suprimió clavándola en la cruz de Cristo Jesús. Ahí Cristo cumplió. Ahí Él escogió la cruz para cumplir ahí, para darle muerte a esta ley que nos tenía atados. Si Él lo decidió así, nosotros somos imitadores de Cristo, como dice Pablo. Como dice Pablo, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Si Pablo nos invita a ser sus imitadores y él adora la Santa Cruz, respetaba la Santa Cruz, ¿por qué nosotros vamos a decir otra cosa? Eso es lo que hacemos los católicos. La cruz es un símbolo que nos recuerda que Cristo pagó nuestros pecados en la cruz por nosotros. Es un símbolo, nos recuerda siempre. Una más, Efesios 2:16. Otra cita más, Efesios 2:16. Dice así. Por la cruz los reconcilió con Dios. Hoy no más. Por la cruz Cristo nos reconcilió con Dios. Eso dice el apóstol Pablo, que habla mucho de la cruz. Aquí en Efesios 2:16. Dice así. Por la cruz los reconcilió con Dios e hizo de los dos pueblos un solo cuerpo, destruyendo el odio en su persona. Pero en la cruz los unió. ¿Por qué Cristo escogió la cruz? ¿Él lo quiso así?
Nosotros, dice el apóstol Pablo, ser mis imitadores, como yo soy imitador de Cristo, nosotros solamente obedecemos lo que está establecido en la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Que otro quiera venir con otro evangelio diferente, ese ya es asunto suyo. Pero nosotros nos sentemos orgullosos de la cruz de Cristo. Es lo que nos hace recordar que en la cruz murió por nuestros pecados, anuló el documento establecido por la ley que nosotros no podíamos cumplir. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, queridos hermanos, ya voy a terminar. Dice, nosotros los católicos respetamos la cruz como un símbolo, la bandera del cristiano. O sea, para nosotros es como la bandera del cristiano la cruz, ¿verdad? Dice, si para los testigos de Jehová se trata de una locura, ese es su problema. Y otras congregaciones más también, ¿verdad? Pero es otro problema. Dice, es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz. Solamente 4 veces se usa la palabra madero. Hechos 5:30, Hechos 5:30, Hechos 10:39, Gálatas 3:13 y Jeremías 10:5, Jeremías 10, versículo 3 al 5, para decir que la cruz era de madera. En los demás casos se usa claramente para la palabra cruz, como hemos ya visto en las citas anteriores. Pero esto nos ratifica pues que la cruz era de madera. Por eso dice colgado de un madero. Si hay 2 citas que no dejan lugar de dudas. Por ejemplo, lo que dice Juan 20:25. Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, como decía, ¿se acuerdan de Santo Tomás? Que negaba que cuando le contaron que se había aparecido Cristo es cuando dice estas palabras. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, yo no creo. ¿Verdad? Yo no creo. Aquí nos deja bien claro que el Señor fue crucificado en una cruz. Aquí se habla de clavos en las manos, entonces quiere decir que las manos estaban extendidas sobre una cruz y no una sobre otra como muchos quieren afirmar. Como el letrero que había también, ¿verdad? En Mateo 27:37 dice, encima de su cabeza había puesto un letrero que decía, porque lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Decía sobre su cabeza, si no hubiese dicho sobre sus manos, si no hubiera sido crucificado en una cruz, Cristo nuestro Señor. Y en Filipenses 3:18 dice, porque los perdón, la última cita, ¿verdad? Aquí ya nomás les voy a leer una breve narración. Dice, ¿por qué los católicos el Viernes Santo adoran la cruz? Especialmente nos dicen que el Viernes Santo porque salimos a la procesión representando pues la pasión de Cristo de aquello de hace 2000 años, ¿verdad? Nos dice mucho eso. El Viernes Santo los católicos no adoran la cruz material, sino el misterio de la cruz, es decir, a Cristo que por nosotros murió en la cruz, como lo dice Filipenses 3:18. Queridos hermanos, aquí dejo este breve tema de mucha importancia. Ojalá y le des la importancia y te sigas instruyendo para cuando te hagan pues las preguntas, sepas dar una respuesta con las sagradas escrituras. Muchas gracias, aquí dejo este tema. Los sigo invitando a que se suscriban a mi canal católico Germán Rodríguez, predicador católico, para seguirnos alimentando con la palabra de Dios y instruyendo. Y los invito a darle like a este video y a compartirlo para que YouTube lo recomiende a más personas y así lleguemos a más personas. Aquí nos vamos a ir instruyendo con las sagradas escrituras y con las sagradas escrituras, y también pues les he compartido las homilías de la Santa Misa. Bendiciones, que Dios los bendiga. Muchas gracias a los nuevos suscriptores que se han inscrito. Que Dios les pague grandemente y ojalá encuentres lo que andas buscando, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Dios te trajo aquí, por alguna razón te trajo aquí. No sé, ¿verdad? Pero hay que pensar por qué Dios te trajo a ti aquí. Algo te quiere dar. Entonces, queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente y hasta la próxima, para el próximo video. Muchas gracias.